Buenos días, ¿cómo están? Qué dicha. Me toca compartir la palabra con ustedes hoy. Vamos a orarle a Dios que nos ayude, que nos hable. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos esta mañana y te pedimos que yo pueda ser un portavoz tuyo solamente y que tú nos cambies. Que podamos ver tu palabra dulce para nosotros y nos lleve a involucrarnos en lo que tú quieres hacer en el mundo a través nuestro. En el nombre de Jesús, amén. Estamos en el libro de Jonás, estamos en el mes de misiones. Estamos en el capítulo 3 hoy. El libro de Jonás es uno de mis libros del Antiguo Testamento favoritos. Cuando pregunto a alguien acerca del libro de Jonás, la imagen que se nos viene a la mente es acerca de un gran pez. Sin embargo, solamente hay 5 referencias acerca del pez y hay 67 referencias acerca de Dios, lo que nos muestra que este libro se trata más de Dios que de un gran pez. Y la Biblia entera es un libro acerca de Dios, de un Dios en misión. En este libro de Jonás vemos un Dios comprometido, determinado por alcanzar un pueblo de Nínive, el pueblo de Asiria, era la capital de Asiria. Vamos a ver quiénes eran los asirios, por qué de alguna manera le costaba tanto a Jonás atender este llamado de Dios. No solamente era ir a predicar, sino era ir a Nínive. ¿Por qué Nínive? Tanto que decide ir a Tarsis. Hay un mapa, creo ahí, lo tenemos en la pantalla. Ahora Jonás está en inglés, Jopa es Jope, creo que se llama en español. Y Dios lo manda a Nínive, que está arribita. Y él decide irse a Tarsis. Yo me he ido un poquito más cerca, ¿verdad? 2.500 millas lejos de Nínive. Tal era el odio que tenía Jonás hacia Nínive que quería irse lo más lejos posible. Vemos que entonces hemos estado viendo, ¿verdad? Donde él agarró un barco en puerto de Jope para irse a Tarsis, y vemos la historia, conocemos un poco la historia, lo que sucedió. Hemos estado leyendo de cómo, ¿verdad?, Dios al final milagrosamente dice que destinó un pez para que se comiera, para que se lo tragara, y vivió 3 días, 3 noches hasta que lo escupió. Y ese es un poco el contexto donde estamos, donde lo escupió en una playa. Y ahora ven qué interesante. No era como que Jonás tenía a Nínive, ok, estoy en la playa, aquí, hoy llego ahí a Santana Centro. Le tomaba a Jonás 2 semanas ir a Nínive. Y vamos a ver un poco lo que va sucediendo. Este libro nos muestra, como en toda la Biblia nos muestra el corazón de Dios versus el corazón del hombre. Vemos el corazón del hombre, que es egoísta, egocentrista, centrado en sus necesidades, cero evangelístico, anti-misionero. Y tenemos por el contraste el corazón de Dios, que es amoroso, un Dios reconciliador, de rescatar, salvar, aún los más malvados, lleno de gracia, que nos persigue, que va. Esto lo vemos desde Génesis, ¿verdad? El hombre come el fruto y al final Dios desciende a hablar con él, desciende a comunicarse con él, desciende a resolucionar el problema, porque Dios es conocido por reconciliar al ser humano, por buscar al ser humano. Vemos un corazón de Dios que es completamente misionero. Casi que podríamos resumir la Biblia entera en el mensaje de Jonás. La Biblia entera es un mensaje de Dios rescatando el mundo. Un mensaje de Dios reconciliando el mundo consigo mismo.
Y leemos el capítulo 3, versículo 1. Dice, la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez. ¿Por qué por segunda vez? En el capítulo 1 vimos que lo llamó. Y tal vez muchos decimos, yo quisiera que Dios me hable así como le habla a Jonás. Qué chiva sería, ¿verdad? Directo, así como, no, ¿verdad? Como que a veces yo le digo, Señor, pero es que como que me hable, quiero saber qué hago con mi vida o qué me estás llamando a hacer. Quisiera que Dios fuera así de claro como es con Jonás, directo. La palabra del Señor vino a Jonás. Pero sin embargo, así como la palabra de Dios ha venido a Jonás, ha venido también a nosotros. El libro de Hebreos dice que antes Dios nos hablaba a nuestros padres por los profetas. Dice, le habló a los antepasados a través de los profetas. Dice, pero ahora Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Así de claro como Dios le habló a Jonás, nos habla a nosotros hoy. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Versículo 2 le dice, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Qué le dice? Es facilísimo el mensaje que le da Dios a Jonás. Tan fácil que lo podemos decir, resumir en ve y proclama, ve y anuncia, o vaya y predique. Ese es el mensaje que le da Dios a Jonás. Sencillo, vaya y predique. ¿Qué será el mensaje que Jesús nos ha dado a nosotros? Jesús básicamente en Marcos 16:15 dice, vayan por todo el mundo y prediquen. Diferente, ¿verdad? El mensaje que le dio Dios a Jonás, al que nos ha dado Jesús a nosotros. Creo que es exactamente el mismo mensaje. Así de claro como le habló Dios a Jonás, nos ha hablado a nosotros, nos habla hoy. Esto nos dice básicamente que Jesús espera que nosotros no pensemos, bueno, puede ser que esto es algo de unos. De hecho, no deja la oportunidad a Jesús, porque tal vez algunos dicen, no, es que es en Marcos que leíste el versículo, Marcos 16. Marcos 16, para los que no saben, el capítulo 16 es como controversial, porque en algunos escritos de los primeros, ¿verdad?, los manuscritos, no existen muchas cosas ahí. Entonces dice la gente, dice, no, eso de Marcos 16, no, yo no lo tomo tan en serio porque es, ¿verdad?, no están muchos manuscritos. Pero Jesús nos dejó esas palabras exactas: vayan y anuncien, vayan y prediquen. No solo en Marcos, nos dejó esas palabras en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan y en Hechos, por si teníamos dudas, ¿verdad? ¿Por qué? Dios deja esas palabras tantas veces en tantos libros, y obviamente mencioné estos, podríamos decirlo en otro montón de libros, porque Dios está determinado en comunicar su mensaje, está determinado, está comprometido en alcanzar el mundo. Leemos muchísimas historias en la Biblia. Por ejemplo, vemos donde Dios manda las plagas en Egipto, y entonces le dice Dios al faraón, te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Pasan 40 años, ¿verdad?, donde salen de Egipto, están en el desierto. 40 años después llegan a Jericó, y Rahab, que era un pueblo pagano de Jericó, a donde recibe unos espías de Israel, dice, hemos escuchado y hemos oído lo que Dios ha hecho, cómo Dios los liberó de Egipto. No existía Facebook, Instagram, no existía redes sociales, internet, y Dios se había encargado de comunicar su mensaje al mundo conocido. Dios está comprometido de anunciar su mensaje. Vemos historias, muchas historias: Daniel, Rahab, Salomón. Hay un versículo, mi favorito, no lo tenemos en pantalla. Habacuc 2:14 dice el Señor, así como las aguas cubren los mares. ¿Ustedes alguna vez han estado en un barco o en un ferry o ¿verdad?, donde usted llega a un punto donde no se ve ya más?
Esa es la imagen, dice Dios, así como las aguas cubren los mares, así será la tierra llena del conocimiento de la gloria del Señor. Dios salvó a Jonás y le asignó una misión. Ve a Nínive y proclama. Dios nos salvó a nosotros y nos asignó una misión. Dios llamó a Jonás igual que nos ha llamado a nosotros. Hay más de 360 referencias en la Biblia donde Dios nos dice que nos ha llamado a nosotros y nos ha bendecido, nos ha salvado para bendecir a otros. Bueno, a veces decimos, hay gente que utiliza el versículo de no temas, que sale supuestamente 365 veces no temas, como una para el año. Hay más de 397 referencias de Dios llamándonos para salvarnos, bendecirnos, para proclamar, para anunciar, para bendecir a otros. Si yo entiendo este mensaje de la Biblia es tan claro en toda la Biblia, entonces yo debería orar más. Señor, ¿dónde me querés? Quiero estar en el lugar donde estratégicamente yo sea más útil para que vos anuncies tu mensaje, para que vos comuniques tu mensaje. Mi semana debería lucir más. Señor, ¿qué querés? ¿A quién querés que comparta tu mensaje? Me has llamado, me has salvado, no para que ese sea el fin, sino para que sea un medio para salvar a otros, para rescatar a otros, para comunicar este mensaje a otros. La iglesia de los primeros siglos era una iglesia encendida, iba a todo lado. Pablo decía, he llenado todo Jerusalén del conocimiento de Dios. La iglesia, Pablo llegaba a lugares que ni siquiera habían ido los apóstoles, y los cristianos tenían esto tan claro en su ADN que a donde iban llevaban el evangelio. Pablo llegaba a un lugar y a veces había lugares donde Pablo iba y habían iglesias. Hoy hay más de 8.000 millones de personas en todo el mundo y hay 3.4 mil millones de personas, o sea, más del 40% de toda la población del mundo que no tiene acceso al evangelio, porque la iglesia ha dejado de atender este llamado. No, o sea, están fuera del alcance. No es que no creen en Jesús, es que ni siquiera saben que hay un Jesús en el que pueden creer. Cuando la iglesia empieza a entender este llamado tan claro, tenemos que reaccionar. Y de hecho es lo que estamos haciendo en Semilla. Estamos buscando formas en las cuales podemos involucrarnos más en lo que Dios está haciendo en el mundo. Vamos a ver un principio importante, 3 principios, quería más, pero no me da chance. Un principio importante es que Dios requiere obediencia personal y nos llama a ir. Bueno, eso fue lo que le dijo a Jonás. Ve, lo mandó a ir, ve y predica, ve y anuncia. Requería de Jonás un esfuerzo de su parte. Requería obediencia de él y anunciar este mensaje. Para que Dios complete estos propósitos redentores de rescatar al mundo, de comunicar su mensaje, de que la gente sepa quién es Él, requiere obediencia de su pueblo. Requiere obediencia de las personas. Pensamos, pero Varo, es que vos estás diciendo esto porque vos te gustan las misiones. No, yo digo esto y me gustan las misiones porque es lo que enseña la Biblia, porque está en toda la Biblia. Muchas veces tomamos llamados como vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, o vayan y hagan discípulos de todas las naciones, y decimos, esto no es para mí, esto es para algunos. Pero leemos, vengan a mí todos los cargados y trabajados y agobiados, y yo les daré descanso. Y decimos, ese sí es para mí. ¿Con qué derecho tenemos para escoger esto sí es para mí, esto no es para mí?
Dice un texto, un libro, dice, yo estuviera al pie junto a la orilla de un arroyo y algunos niños se estuvieran ahogando, yo no necesitaría a un oficial de la ley para que viniera y me diera una orden escrita para que me mandara a rescatar a los niños bajo cierta penalización. Debería despreciarme a mí mismo si estuviera ahí con la responsabilidad de salvar aquellas pequeñas vidas y esperar hasta que haya un proceso legal que me designara como responsable para ir a rescatarlos. Charles Spurgeon decía, uno de los predicadores del siglo XVI, decía, o el cristiano o es un misionero o es un impostor. Charles Spurgeon y muchos cristianos de los primeros siglos entendían que la vida cristiana es una vida en misión con Dios. La vida cristiana no es que algunos, este más decir, le tocó, este más tiene el don, no. Todos hemos sido llamados a comunicar esas buenas noticias. De hecho, 2 Corintios capítulo 5 dice que esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo, Dios por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros, ¿a quiénes? A Pablo, ¿no? A todos los creyentes, a aquellos que hemos sido rescatados, encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? Alguien que representa al país. El embajador de Estados Unidos es la representación de Estados Unidos en Costa Rica. Nosotros somos embajadores de Cristo, somos la representación de Jesús aquí en la tierra. Como si Cristo los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Dios escogió medios humanos. Dios podía llegar a Nínive y les puedo asegurar que hubiera sido más tenebroso que hablara una voz del cielo y le comunicara el mensaje a enviar a un profeta ahí de Israel a comunicar el mensaje a Nínive. Dios sabía que él iba a ser probablemente más efectivo hablando con voz de trueno del cielo. Sin embargo, escogió un medio humano para comunicar su mensaje. Igual ha escogido un medio humano hoy para comunicar ese mensaje. Lo vemos aquí en 1 Corintios. Nos escogió a ustedes y a mí para nosotros ser el medio por el cual comunicamos este mensaje. Quisiera que entendamos un poquito la situación de Jonás, porque, ¿verdad? Obedecer, tal vez a veces decimos, pucha, qué tonto Jonás, que era facilísimo, era más fácil atender la voz de Dios y ir. Obviamente, aunque eran 800 kilómetros de distancia, nada más iba y ya proclamaba lo que tenía que decir y ya para la casa. Era repugnante ir y relacionarse con la gente de Nínive. Nínive era una ciudad violenta. Todo el mundo conocido odiaba Nínive. Nínive era la capital de los asirios. Los asirios eran los más salvajes, sangrientos. Todo el mundo odiaba los asirios. Esta era una ciudad de 120,000 personas. Era una ciudad grande. Era la ciudad más grande conocida. Era como por decirlo, la ciudad más importante que había en el mundo conocido. Era como ir a New York y anunciarla. Lo más importante que podamos pensar era esa ciudad a la que Dios le había dicho a Jonás ir. Sin embargo, eran, como les mencioné, malvados, orgullosos. De hecho, quiero leerles unos textos sobre Nínive porque creo que nos pone como en perspectiva qué era para Jonás ir a Nínive. Voy a leer unos de la Biblia y unos afuera. En Sofonías 2:15, no están ahí, los voy a leer acá. Dice, para que entiendan cómo eran los ninivitas o los asirios, dice, ellos decían en su corazón, yo soy y no hay más que yo.
O sea, los asirios se paraban delante de todo el mundo y decían, nadie es mejor que nosotros. Nosotros somos y no hay nadie superior a nosotros. Ezequiel 23 habla que ellos llegan y dicen, yo voy a llegar a las cumbres de los montes, voy a derribar todos los árboles del Líbano y voy a secar yo los ríos de Egipto. Eso decían. De hecho dice aquí, yo cavé pozos y bebí aguas y sequé con la planta de mis pies todos los ríos de Egipto. El libro de Nahum, que tal vez ustedes saben, un profeta menor, un libro de profetas menores. El libro de Nahum fue escrito como juicio hacia Nínive. Y vea lo que dice, de hecho, un versículo, dice, todos los que sepan de tu desgracia, o sea, cuando ya hay una desgracia en Nínive, dice, todos los que sepan de tu desgracia aplaudirán de gozo. Tanto odiaba a la gente que era como, ¿verdad? Como cuando Hitler se murió o cuando Stalin lo mataron, que la gente celebraba. Esto era Nínive. Nínive era, ¿verdad? Dice, todos aplaudirán de gozo. Y dice, porque ¿dónde se podrá encontrar a alguien que no haya sufrido de tu crueldad? Vean qué increíble esto. Estos sí están aquí, yo los pasé. Son textos que Nínive llegaba y destruía un pueblo. Y cuando destruía ese pueblo, dejaba inscripciones de lo que hicieron, para que la gente que llegaba supieran y tuvieran temor de ellos. Y este primero que vamos a leer, de hecho fue escrito, se encontró en el Monte Carmelo, después de una incursión exitosa en Israel. Y vea lo que dice. Dice, creo que lo tenemos ahí, les aplasté el cuerpo de los guerreros. Les aplasté el cuerpo a los guerreros. Que hice que su sangre fluyera por todos los lugares sagrados. O sea, imagínense, destruyo a los israelitas y los templos de Dios los lleno de sangre de los guerreros israelitas. Y las montañas, les corté las cabezas y los apilé en sus ciudades como si fueran granos de cultivo. Erguí una pirámide de cabezas frente a sus ciudades. Los hombres y mujeres jóvenes quemé en las fogatas. Colgué los cuerpos de muchos en las horcas y les arranqué las pieles para forrar las paredes de la ciudad. Estos eran los ninivitas. Dice en otro texto, les corté el cuello como a corderos. Acordémonos que los corderos los sacrificaban. Dicen, les corté el cuello como a corderos. Corté sus preciosas vidas como se corta una cuerda. Con muchas aguas con las muchas aguas de una tormenta hice que el contenido de sus gargantas y entrañas cayera por la ancha tierra. Como las muchas aguas de una tormenta, perdón. Dice, mis corceles brincantes ensajados por mi cabalgata se sumergieron en las corrientes de su sangre como un río. Las ruedas de mis carros, se sentían orgullosos de esto, las ruedas de mis carros de guerra que abate a los malvados y al malvado estaban salpicadas de sangre y suciedad. Con los cuerpos de sus guerreros llené la llanura como la hierba. Les corté los testículos y les arranqué las partes íntimas como semillas de los pepinos. Esos eran los asirios. Y a estos eran los que Dios le dice a Jonás, ve a ellos, predícales. Ahora, esto todavía me habla algo más profundo. Me habla acerca de lo cuán extensa es la misericordia de Dios. Cuán ancha, cuánto puede abarcar la misericordia, la gracia de Dios. No hay algo tan oscuro y tan malvado que no pueda ser cubierto por la gracia de Dios. Y Dios quiere utilizar medios humanos para comunicar eso. Ellos eran como los nazis eran con los judíos, o como los japoneses fueron con los coreanos. De hecho, nadie sabe de los japoneses con los coreanos, pero fue peor lo que hicieron los japoneses con los coreanos que los nazis con los judíos. Es como que en medio de eso, Dios llame a los judíos, a un judío y le diga, ve a los nazis.
predícales. Este es el contexto donde Dios llama a obedecer a Jonás. Dios nos llama a obedecer a nosotros. Ahora, si para Jonás era eso y Dios lo llamó a obedecer, a veces sentimos, qué difícil, Señor, lo que me estás llamando a hacer. Creo que no es nada difícil cuando entiendo lo que Dios está llamando a Jonás a hacer. La obediencia no es un sentimiento. Dios no me va a poner en obediencia. Uy, sí, qué rico siento obedecer. La obediencia no es porque me guste muchas veces. Jesús en Getsemaní estaba orándole a Dios que lo ayudara a pasar esta copa, que por favor pasara de él esta copa. Él no quería ir ahí. Sin embargo dice, Señor, pero hágase tu voluntad y no la mía. La obediencia personal, y después vamos a ver un poco más de esto, pero la obediencia personal, atender el llamado de Dios, al final produce algo hermoso. Jesús, por obedecer su llamado de Dios y enfrentar lo que venía después de Getsemaní, gracias a eso estamos aquí sentados nosotros. ¿Será que somos como Jonás nosotros? Encontré un escrito que decía, yo soy Jonás. Yo quiero servir a Dios siempre y cuando me sea conveniente. Yo deseo hacer su voluntad solo si no es tan incómodo. Yo quiero escuchar su palabra mientras el mensaje sea lo que a mí me gusta. Yo no quiero que mis planes sean interrumpidos. Oh sí, yo soy Jonás. Yo sospecho que de alguna manera tú también lo eres. Hace muchos años yo tenía una amiga que era media loca, entonces empezó a visitar a alguien en la cárcel de San Sebastián y yo todos los fines de semana yo tenía religiosamente ir a surfear. Me encanta ir a la playa, surfear, y en ese momento no fallaba un fin de semana. Entonces resulta que siento que Dios me llama que acompañe a mi amiga para que no vaya sola a la cárcel un domingo a las 6 de la mañana a la cárcel de San Sebastián. Era facilísimo, ¿verdad? Resulta que fue un conflicto como Jonás, solo que no me mandó un gran pez, ¿verdad? Pero yo, Señor, pero fines de semana, entre semana, ¿verdad? Y resulta, para no hacer la historia larga, decidí obedecer a Dios y ir con mi amiga. Eso significaba renunciar a mi surf en los fines de semana. Resulta que había una fila, primero que todo había que levantarse para estar a las 6 de la mañana en la fila, ¿verdad? Un domingo en San Sebastián. Para no hacer la historia larga, mi experiencia en la cárcel de San Sebastián, cuando yo salí de la cárcel de San Sebastián, dije, Señor, qué idiota yo haber pensado que era mejor ir a surfear que esto que acabo de experimentar. El llamado de Dios puede que muchas veces no luzca hermoso o no tenga sentido o no me emocione, pero es lo mejor para mi vida. Obedecer a Dios y seguirle y atender lo que Él me llamó es lo mejor para mi vida. Les puedo decir muchísimas historias de decisiones que he tomado yo en mi vida para obedecerle, que he renunciado a algunas cosas, no para yo jugar de vivo, sino más bien al revés, porque me doy cuenta que yo no sé lo que quiero, Dios sabe más lo que yo quiero. Y Dios sabe más lo que le hace feliz a usted. Y esta invitación a obedecerle es una invitación en amor de Dios hacia usted. Para completar los propósitos redentores, Dios requiere que usted tenga obediencia personal. Para completar su misión, Dios requiere la obediencia de ustedes, de nosotros como iglesia. ¿Qué es aquello que Dios te está pidiendo? Entregar, rendir. Lo mejor de todo es que ahora nos hemos dado cuenta, porque Dios le habló por segunda vez a Jonás. Yo no sé cuál es, si es la segunda suya, o la tercera, o la cuarta, o la quinta, o no sé cuál número. Dios tiene misericordia, Dios tiene gracia. Y te está hablando hoy otra vez. Y me habla a mí.
Dios quiere derribar todo aquello en usted y en mí que sea un obstáculo para que se cumplan sus propósitos en su vida. Sigamos leyendo Jonás 3 y 4. Voy lento con los primeros, pero para que no se asusten los que siguen va más rápido. 3 y 4 dice: y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Jonás obediente ahora, ¿verdad? Se fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad de camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Estaba feliz Jonás con ese mensaje, ¿verdad? Dice, qué rico, el Señor va a destruir Nínive. Él no se esperaba lo que iba a pasar. Ahora, un principio, el otro segundo principio que quiero: primero vimos que Dios requiere obediencia personal para cumplir sus propósitos redentores. El segundo es, para completar sus propósitos redentores, Dios requiere el uso de palabras. Dios le dice a Jonás: ve, proclama. El 43% de la población del mundo no saben que hay un Jesús en el que pueden creer porque no ha llegado el mensaje. Hay un pasaje muy famoso en Romanos 10 que dice que cómo anunciarán si no hay nadie que envíe, pero hay una parte que dice: y cómo escucharán si no hay quien les predique. Un día estuve un video que me llegó un montón de Cliff que decía: yo no quiero llegar en un momento cuando el Señor venga y alguien llegue y me diga: Cliff, pero yo jugué golf con usted todos los domingos, ¿cómo no me pudiste decir esto? Yo estuve trabajando en tu oficina todas las semanas, todos los días a la par tuyo, y nunca me dijiste que es a través de Cristo. Dios requiere el uso de palabras. Eso es lo que le decía Dios a Jonás: ve y proclama. A nosotros nos dice: ve y predica el evangelio, ve y anuncia el evangelio. Hay un artículo basado en una frase muy famosa. Me gustaría saber quién ha escuchado una frase que dice, que se la atribuyen a San Francisco de Asís, que dice: predica el evangelio y si es necesario utiliza palabras. ¿Lo han escuchado ustedes? ¿Verdad? Parece que muy poquita gente, pero hay una frase muy famosa, la usa mucha gente, muchas personas la usan: prediquen el evangelio y si es necesario utilicen palabras. Ese artículo dice: cuán a menudo se escucha en nuestros días compasión y aprobación el famoso refrán atribuido a San Francisco de Asís: predica el evangelio y si es necesario utiliza palabras. En este dicho está implícita la importancia para el cristiano de predicar el evangelio con sus acciones. Implica que tenemos que dejar que el evangelio se vea antes que se hable. Parece que las palabras toman un rol secundario y las acciones pasan a ser lo primario si queremos hacer una diferencia en el mundo. Cuando lo escuchamos de a primeras, esto nos suena correcto, excepto que no lo es. De acuerdo con los que sabemos la historia bien, los franciscanos, San Francisco de Asís nunca pronunció estas palabras. Pero más importante, este dicho representa un error significante. Es simplemente imposible predicar el evangelio sin el uso de palabras. El evangelio por naturaleza es verbal y predicar el evangelio es por naturaleza un comportamiento verbal. Por más importante que sean nuestras acciones, estas mismas no predican el evangelio. Si el evangelio va a ser comunicado, tiene que ponerse en palabras. Buenísimo. Pablo decía: ay de mí si no predico, si no anuncio el evangelio. Segunda Timoteo 4:2 dice: predica la palabra, persiste en hacerlo, que sea o no oportuno. En otras versiones dice: tiempo o fuera de tiempo, sea o no oportuno, corrige, reprenda, anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar.
Yo tengo una amiga que se graduó del Blue Valley y fue cuadro de honor, la mejor nota del colegio. Entonces, obviamente, director o directora, no sé qué era en ese momento, le dice, queremos que des unas palabras con todo el cuerpo estudiantil, los profesores, todos los estudiantes. Y ella dijo, no hay un mensaje más importante que pueda comunicar a todo el cuerpo estudiantil que la esperanza que hay en Cristo. Y anunció el Evangelio a todo el Blue Valley. No me importa lo que piensen mis compañeros, mis profesores, es la oportunidad donde puedo comunicar este mensaje a todos. Yo puedo ir a San José, las calles, los jueves, cada 15 días y doy de comer a la gente, todos los días, y ser buena gente. Pero si no comunico el Evangelio, no tiene el mismo efecto. Obviamente no quiero malentendidos, van de la mano. No es que yo voy a anunciar el Evangelio y no vivirlo. Tengo que vivir lo que estoy predicando, pero ocupo proclamar, ocupo usar mis palabras, no solamente mi estilo de vida. La gente a veces interpreta, qué buena gente. Y el comunicar yo que he puesto mi esperanza en Jesús, que creo en Jesús y que en Él hay fe, entonces dice, ya entiendo, porque es buena gente. Jesús nos llamó a ir, a obedecerlo, pero a predicar también. Tengo un montón de historias que no me da chance de esto. Sigamos Jonás 5, 3, 5 al 9. 5 al 10 le damos. Dice, entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó en ceniza. Esto era algo muy normal dentro de la época, cuando había un momento de arrepentimiento o de dolor por alguna razón, o alguien se moría, o yo quería mostrar, siempre era muy visual, ¿verdad? La gente se ponía cenizas, se rompía las ropas, básicamente se ponían en un estado, básicamente lo que querían es reflejar por fuera cómo se sentían por dentro, y que la gente viera y dijera, uy, mira, este mal la está pasando mal. Esto es lo que estaba haciendo el rey. 7. Y mandó a proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja, prueben cosa alguna. Pobrecitos los animales, salieron rascando y aquí todo, ¿verdad? Dice, no dejen que pasten o beban agua. Y no sabían qué estaba pasando, no sé por qué los metieron ahí, pero bueno, pobrecitos. Cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza. Y vuélvanse en cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva y se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y cuando Dios vio sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que les había dicho, que había dicho y que les haría, y no lo hizo. Ok. Esta parte pues, hay muchas cosas. Vemos algo interesante. Vemos que de alguna manera este pueblo pagano, este pueblo idólatra, este pueblo malvado, sangriento, que todo el mundo odiaba, sucede un milagro. Esto es un avivamiento. 120,000 personas en ayuno, en arrepentimiento. Y aquí hay algo muy bonito acerca del arrepentimiento. El capítulo anterior vimos el arrepentimiento de Jonás, ¿verdad? Y Jonás, cuando lo llama ahora a Dios a ir, ya ni lo pensó. Fue. Ya no pensó en Nínive, ya no pensó en Tarsis, pensó en obedecer. Vemos aquí el rey, vemos el pueblo,
volviéndose todos de su mal camino. Creo que es un contexto de arrepentimiento, diciendo yo dejo todo aquello malvado, ¿verdad? Aquello que desagrada a Dios, lo dejo a un lado y quiero volverme a Dios. Y creo que el esfuerzo de los animales es como comunicarle a Dios, Señor, todo, no solo yo, todo, todo de mí, todo de nosotros. Y hay una imagen interesante del rey, porque el rey dice que se quita no solo se baja de su trono, se quita sus vestiduras. Entonces es algo todavía más profundo que lo podemos asociar con nuestra vida, un arrepentimiento, un llamado de Dios a nuestra vida va acompañado de quitarnos nosotros de ese trono también, ¿verdad? De poder poner a alguien que tiene que estar en ese trono, que no somos nosotros, que es Cristo. Pero el punto que quiero rescatar más, el principio que quiero sacar aquí es, la obediencia personal trae como resultado que experimentemos el poder de Dios en nosotros y en la vida de otros. Jonás, les puedo decir, tal vez la respuesta que vamos a ver la otra semana no es la esperada, pero puedo decir que Jonás vio el poder de Dios. Ya lo había visto con el gran pez, pero ver a Nínive hacer lo que está pasando, eso es el mismo poder de Dios. Jonás 2:9 dice que la salvación pertenece al Señor. Esto es Dios trayendo salvación a un pueblo pagano. Jonás, les puedo decir que estoy seguro que no esperaba que eso sucediera, aunque sí un poco, por lo que habla en el capítulo 4, pero no esperaba de alguna manera que fuera algo tan increíble. Es que es un milagro, es un avivamiento. Así como Jonás experimentó el poder de Dios, Dios quiere que nosotros experimentemos su poder. Requiere que podamos obedecer nosotros, requiere que nos involucremos en su misión, comuniquemos con palabras su mensaje. Y cuando nos involucramos en su misión, cuando lo obedecemos, involucramos en su misión, vamos a ver su poder. Hay una historia ahí, una imagen de una cédula de un señor. Este es don Eliezer. Don Eliezer es amigo mío, vive allá voy a contar una historia bonita, don Eliezer. Don Eliezer vivió 47 años en la calle, de cartón que llaman. Fumando piedra 47 años, comiendo comida del basurero, de los lugares donde él sabía que podía rescatar, viendo cosas de película de terror en las calles. Y ustedes hubieran conocido a don Eliezer, ustedes dicen, hablando con él, es imposible. No, o sea, esos casos que uno dice, sí, yo sé que Dios es poderoso, pero fue pucha, qué difícil. Y alguien comunicó el mensaje de Cristo cuando don Eliezer recibió le mostró esa compasión, esa misericordia, esa gracia profunda, abundante de Dios a don Eliezer. Don Eliezer hoy tiene 9 años ya de no consumir, de vivir en una casita solo en Harris. A veces lo voy a ver, buenísima gente, me manda como 500 mensajes a la semana. Tengo que tenerlo en silencio el teléfono. Hoy hablé con él en la mañana, me la mandó la foto de la cédula de él en la mañana. Don Eliezer es un testimonio del poder de Dios. Yo no experimentaría ese poder de Dios si me quedo en mi casa o solo vengo los fines de semana a la iglesia. O voy al Semilla en casa. Podría llenar la mañana de muchas historias. Yo tengo 20 años desde que están muchas historias en mi vida y casi todas, podría decir, del poder de Dios han sido por yo obedecer y ir y hablar. Muy pocas son porque estoy en mi casa leyendo la Biblia,
que sí hay historias muy lindas de esas, pero jamás del poder de Dios como esto. Yo tengo hoy un estudio de Biblia con amigos que hago en moto enduro, y estos amigos que están en el estudio de Biblia no sabían lo que era un capítulo, no sabían buscar en la Biblia un capítulo, un versículo, no sabían nada, nunca han ido a una iglesia, y Dios está haciendo cosas increíbles, y veo el poder de Dios en la vida de ellos por yo obedecer y por comunicar. Si yo no hablo este mensaje, no es como, ¿verdad? No sucede ese estudio. Tengo un amigo que está en un lugar de hecho él vino aquí muchos años, Jimmy sabe quién es, y está en un lugar budista, y él atendió el llamado de ir, y atendió el llamado de hablar y de obedecer a Dios. Y esta semana le dije, bro, compárteme unas cosas de lo que está pasando. Entonces me mandó un video, que ojalá sin audio para que si se puede, un video, les voy a enseñar un video. Resulta que fueron a una aldea de este pueblo budista, y mientras estaban orando por las personas y anunciando el mensaje, este señor que ustedes ven ahí era un paralítico. Dios lo sanó, se levantó caminando. Todo el pueblo estaba asustado del mensaje, no asustado obviamente, más bien impactado del mensaje que ellos estaban trayendo. Este mensaje no hubiera llegado a ellos, y ellos no hubieran experimentado su poder si ellos antes no hubieran atendido el llamado de ir y anunciar. Ellos no hubieran visto el poder de Dios si no hubieran atendido y obedecido lo que Dios los llamó a hacer. Historias como estas Él publica muchas veces. Entre más nos demos nosotros a atender su llamado y a comunicar su mensaje y a vivir en misión con Él, más historias vamos a tener de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y el fin de semana se va a volver un fin de semana de celebrar lo que Dios ha estado haciendo durante la semana. Dios quiere una iglesia así. Dios quiere que usted y yo experimentemos eso. Es una invitación de Dios en amor a participar de estas cosas. Hay otra imagen de unos amuletos ahí que están. El brujo del pueblo llegó, le entregó la vida al Señor y tiró todas las cosas con las que hacía brujería. Yo quiero eso. ¿No les parece un milagro, algo poderoso? Ese es el Dios que servimos, que es el mismo que leemos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, pero poco experimentamos porque vivimos muy diferente a como vivían en el Nuevo Testamento. Si los creyentes del Nuevo Testamento vinieran aquí hoy y empiezan a compartir con los creyentes, yo no sé qué dirían. Seguro dirían, ustedes son cristianos. No, son toque. Hay algo que está mal, les están enseñando mal. Eso no es. Dios quiere que experimentemos su poder y quiere que experimentemos que el mundo a través nuestro pueda comunicar la iglesia al mundo. Dios salva, Dios es rey, y Dios escogió medios humanos como usted y yo para hacerlos, no profesionales. Dios escogió personas simples, sencillas, no que se sepan la Biblia. Dios quiere gente que le obedezca, que le ame. Y para no dejar tirado el 10, que es un versículo controversial, que dice que cuando Dios vio que se habían apartado de su mal camino, se arrepintió. Parece que es raro que Dios se arrepienta del mal que les había dicho que haría y no lo hizo. Raro, porque Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no se arrepiente, dice Números, pero parece que Jonás 3:10 dice que Dios se arrepintió. De hecho vemos varios pasajes. Dice que Dios se arrepintió de poner a Saúl como rey.
Génesis 6 dice que Dios se arrepintió de haber hecho el hombre al ver que continuamente pensaban y hacían el mal. Pero si estudiamos un poco más, lo que quiere decir es que a Dios le pesó. Y en el contexto de Jonás, es que cambió de parecer. Ahora, cambiar de parecer y arrepentirse es lo mismo. No. Dios usa un lenguaje humano para comunicarse con nosotros. No es que Dios se arrepiente como nos arrepentimos de nosotros. Dios simplemente está atendiendo al evento que está viendo, actuando a ese evento. El pueblo, por eso vemos, hay un pasaje famosísimo, ¿verdad? Que dice: si mi pueblo se humillare y se volviere de sus malos caminos, entonces yo sanaré su tierra. Y no sé qué dice, no me acuerdo bien el pasaje literal, pero literalmente lo que Dios está diciendo es que en respuesta al arrepentimiento de ellos, voy a actuar así. Y eso es lo que hizo con el pueblo de Nínive. Y bueno, para ir cerrando, quisiera retomar: Dios, para cumplir sus propósitos, amar como Dios ama, requiere que de nuestra parte obediencia personal, y nos llama a ir. Es una invitación de Dios, y no solamente nos llama a ir y obedecer. Puede ser que Dios lo está llamando a usted a ir a su vecino, a su familia, al almuerzo de ahora en la tarde. Puede ser que usted le está poniendo Dios en su corazón, o le ha puesto gente en su trabajo, en su gimnasio, alrededor suyo. Usted tiene que comunicar este mensaje. Requiere también que usted pueda vivir, compartir. No es que yo voy a tocar puertas y decirle a la gente: se van a arrepentir, tienen que arrepentirse de sus pecados, sino que yo creo relaciones. Ese estudio que yo tengo con mis amigos nació de relaciones, de yo salir con ellos, de compartir con ellos, de comunicar un poco, de preguntas. Démosle un estudio. Y requiere el uso de palabras, no solamente la obediencia personal, y nos llama a ir, sino que requiere el uso de palabras. Y por último, esta obediencia y este atender, este llamado de iglesia, de Dios a nosotros como iglesia o como personas, individuos, nos lleva a experimentar el poder de Dios. Quiero invitar a la gente de oración. Entonces, quisiera que veamos esto como un ejemplo de Jonás, donde nosotros podemos atender este llamado para participar. Es un privilegio participar de lo que Dios quiere hacer en el mundo y alrededor de nosotros. El alrededor de Jonás era Nínive, pero ¿cuál es tu alrededor? Que Dios te está llamando a impactar, a comunicar este mensaje. Quisiera orar. Señor, te damos gracias por esta noche, por este mensaje. Te doy gracias por tu palabra, por tu mensaje que es claro. Y te pido que utilices este mensaje para que no quede aquí en un fin de semana, en un domingo, sino para que nuestras vidas sean transformadas, para que podamos atender, experimentar, y que esta iglesia se llene de testimonios de lo que tú estás haciendo en el mundo. En nombre de Jesús.